¿Cómo? Sí, yo creo, mira... ¿Hay hambre en Gaza? Empecemos por ahí. En la Franja de Gaza sobra la comida. De hecho, los datos, los números que tenemos desde el 7 de octubre, cuando empieza la guerra tras el ataque terrorista del grupo Hamas, que, insisto, es el gobierno de la Franja de Gaza, eso es una perspectiva que muchas veces dejamos de lado, pero es un punto central. Hamas es el gobierno que representa a la mayoría de los palestinos en la Franja de Gaza. Es una organización terrorista que además opera en territorio civil, en una sociedad civil que también mayoritariamente tiene una conexión ideológica con un grupo que además es franquicia de los Hermanos Musulmanes. Para quien no lo sepa, esto es una organización terrorista que nace en Egipto a principios del siglo XX y que hoy está bloqueada y es prohibida en muchos países del mundo árabe, incluido por ejemplo estados como Emiratos Árabes Unidos. La Franja de Gaza, en donde hoy Israel opera desde el terreno militar, es un enjambre en el cual jamás actúa u opera sin identificación, es decir, puede actuar bajo la fachada civil en hospitales, escuelas y mezquitas. Esto lo estuvimos viendo durante mucho tiempo. Una de las ramas en las cuales Hamas hace un abuso justamente de la población civil de la Franja de Gaza es la propaganda y la mentira, en la cual hay muchos actores al exterior, fuera del Medio Oriente, que es muy permeable a creerse esa propaganda o bien adoptarla sin refutar. Yo siempre digo, hay una cuestión de honestidad intelectual en el periodista o en el comunicador que sigue el conflicto. Si vos tenés dos posturas sobre un hecho, vas a tener una que es la del ejército de Israel, que es un ejército de un país democrático que rinde cuentas hacia el interior de su fuerza y hacia afuera, y por el otro lado tenés una organización terrorista que, si cometió las atrocidades que cometió el 7 de octubre, lógicamente que mentir va a ser una de sus cosas quizás más leve, y eso es lo que sucede con Hamas. Por eso la cuestión de la hambruna, que no resiste ningún tipo de datos, porque desde el 7 de octubre han entrado más de 1,5 millones de toneladas solamente desde el paso de Israel. Es decir, la comida que ingresó, la ayuda humanitaria a través de alimentos y medicina que ingresó a la Franja de Gaza, se dio porque Israel acepta alimentar en este caso al enemigo. Por una cuestión central, la estabilidad y la seguridad de la Franja de Gaza tiene que siempre sostenerse en un equilibrio muy delgado, una línea muy delgada, en la cual tenés a Hamas, que necesita incendiar toda la Franja de Gaza para adoptar el cuanto peor, mejor. Algo que no le viene bien a Israel, ni en lo militar, ni en los objetivos que Israel tiene del terreno militar, ni frente a la opinión pública internacional.